Continuamos en el Ecuador para contarles que la Fiscalía de este país informó del adelanto de la audiencia en la que pretende formular cargos por presunta delincuencia organizada en contra del empresario Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso, y otras 7 personas por presuntamente haber integrado una trama de corrupción en las empresas públicas del país. El lunes, la Fiscalía mostró su malestar por el aplazamiento hasta diciembre de la instalación de la audiencia prevista para esta semana. Pero este martes señaló que tras su pedido se reprogramó nuevamente la audiencia para el próximo 24 de noviembre. El pasado viernes, la Fiscalía solicitó que una persona más sea convocada para la audiencia de formulación de cargos, lo que provocó un cambio de fecha de la audiencia para el 14 y 15 de diciembre, aunque ahora se realizará este mismo mes. El caso Encuentro, que ustedes lo conocen como el Gran Padrino, se refiere a una presunta estructura criminal que habría operado en la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL, y en la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, empresas que se encargan de la distribución y generación de energía eléctrica de forma respectiva. Voy a saludar de inmediato a Calixto Vallejo, él es abogado defensor de Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso. ¿Cómo está, abogado? Buenas noches, le saluda César García. ¿Cómo está? Muy buenas noches, César. Muchísimas gracias por la invitación que me va a permitir realizar algunas aclaraciones a la ciudadanía y a usted respecto del caso de Danilo Carrera. Bueno, Latinoamérica, que ha estado siguiendo de alguna forma este caso, conoció esto como el denominado caso Gran Padrino, así lo bautizó el medio digital La Posta. Y directamente le quiero preguntar, de acuerdo a ustedes, ¿qué tiene que ver Danilo Carrera en esta trama de corrupción de las empresas públicas del país? A ver, César, le quiero decir que todo esto de aquí obedece a una novela o a una trama que creó un medio digital. Pero esa trama que creó el medio digital quiere inmersar a la fuerza a mi cliente Danilo Carrera, y la Fiscalía ha tomado esta trama que se convirtió en muy mediática y se convirtió en una novela que ha ido siguiendo el pueblo ecuatoriano y latinoamericano día a día conforme iba desarrollando este medio digital. Pero la realidad es que cuando le pedimos al principal del medio digital que nos diga cómo había obtenido esos audios, él no supo decir que se lo había entregado una fuente en un pendrive. Cuando le preguntamos a él si había otras personas que habían intervenido en estas conversaciones, nos dijo que sí, pero que había editado el pendrive o las conversaciones que le habían sido entregadas. Perdón, Calixto, perdón por lo que... Sí. El periodismo no tiene la obligación de decir cuáles son sus fuentes. Esa es una labor de la Fiscalía, determinar cuáles son sus fuentes. Y esto que usted denomina novela ha sido premiado por la Asociación Interamericana de Prensa en México por la rigurosidad de la investigación. Entonces, ¿en qué se basan ustedes en decir que esto es una novela? Lo que le quiero decir es que la Fiscalía sí debe de tener la rigurosidad de establecer si los elementos o los indicios con que cuenta van a servir para llevar a una persona a ser procesada o para ser llevada en un momento determinado a juicio. Entonces, lo que le decía es que el medio digital puede haber recibido un pendrive de una fuente privada que él tiene todo el derecho del mundo a reservar la fuente, el nombre de esta persona. Sin embargo, cuando le preguntamos si él iba a entregarle a la Fiscalía el original del pendrive, él nos dijo que por reserva de la fuente también lo había destruido. Pero recordemos que Anderson Boscan, quien presentó esta investigación, denunció que su vida estaba en peligro. Él pidió asilo en otro país, estuvo durante un buen tiempo, y esto también se entiende como parte de la actitud que está presentando para reservar esa fuente. Ahora, todo gira para que comprenda la ciudadanía latinoamericana
en un audio que se difundió en donde presuntamente se escucha un diálogo entre el fallecido Rubén Cherres y su cliente. ¿Este audio es veraz? ¿Qué es lo que nos puede decir al respecto? A ver, yo creo que debo de hacer algunas precisiones, ¿verdad? La una es que cuando le pedimos el original al periodista, el señor nos ha dicho que destruyó ese original. Y el periodista tiene todo el derecho a cuidar su fuente. Eso no está en discusión. Lo que nosotros estamos discutiendo, lo que estamos llamando la atención de la Fiscalía, es que si la Fiscalía no tiene un audio original que nos permita a nosotros establecer, a lo mejor si ese periodista también fue engañado. ¿Por qué? Porque pudo haber sido un audio de inteligencia artificial en el que no intervinieron las personas que allí se dicen. Es decir, ese audio debió de haber sido sometido al principio de contradicción. Pero cuando Fiscalía pretende periciar el audio del medio digital, que no es el original, que como bien dice el periodista, y con mucha razón, él lo editó para presentarlo en su programa, entonces no nos da la oportunidad a las partes de poder tener la contradicción de esa prueba. Calixto, y en el punto de que si se escucha o no la voz de mi cliente, yo le puedo decir que en ninguna parte de ese audio existe la voz de mi cliente, y lo que existe allí, o lo que presentó el medio digital, eran meros murmullos. Ahora, no, Calixto, ¿cuál es la relación entre Rubén Cherres, que fue asesinado presuntamente por la mafia albanesa, y Danilo Carrera? Calixto, ¿me escucha? Lo escucho. Bien, le consultaba, más allá del audio que ustedes tienen evidentemente apegándose al debido proceso, a que se realicen las pericias respectivas, le pregunto a usted, ¿cuál es la relación de Rubén Cherres con Danilo Carrera? Rubén Cherres, que fue asesinado presuntamente tras ser torturado en Santa Elena por la mafia albanesa. Mire, mi cliente en varias versiones que ha dado ante la Fiscalía ha sido muy claro en expresar que el señor Cherres tenía con él una relación en lo social. Es decir, compartían espacios en ocasiones en el club social que frecuentaban, porque el señor Danilo Carrera es presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis. Hay un club que se dedica a este deporte en el Ecuador, y en esos espacios era que compartía con el señor Cherres. Por eso es que existen fotos. Pero una cosa ¿son amigos, es no? Que en lo social uno comparta con una persona, pero lo que le puedo decir con absoluta certeza es que el señor Cherres y el señor Danilo Carrera jamás fueron socios, jamás el señor Cherres trabajó para el señor Danilo Carrera, ni tuvieron ninguna relación o conocimiento de las actividades en las que estaba el señor Calixto, Cherres. ¿en dónde está en este momento Danilo Carrera? Danilo Carrera está en Guayaquil, está en su domicilio. Danilo Carrera ha sido tan transparente en sus actuaciones que ha comunicado a la Fiscalía en cada ocasión que ha salido. Él es un empresario, además un hombre que es, como digo, presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis, ha cumplido compromisos en esta institución y en sus temas privados. Ha salido del país, pero le ha comunicado a la Fiscalía cada vez que ha salido y cada vez que ha vuelto al país. Y el señor está en el Ecuador y va a responder a la justicia. Sigue siendo directivo del Banco de Guayaquil, y esto se lo pregunto porque uno de los prófugos, en este caso Hernán Luque, se sabía que también tuvo una participación entre los cargos gerenciales del Banco de Guayaquil. ¿Ambos tienen algún tipo de relación? A ver, el señor Luque, al igual que muchísimas otras personas, recordemos que el señor Danilo Carrera es un empresario de 85 años que ha hecho empresa durante toda su vida, y para él han trabajado cientos o miles de personas. En esa línea, el señor Luque efectivamente trabajó para el señor Danilo Carrera, pero hace más de 5 años. Es decir, no es que el señor Luque trabajaba para el señor Danilo Carrera y después de trabajar con el señor Danilo Carrera pasó a la función pública. No, el señor Luque ya no trabajaba hace muchísimos años para el señor Danilo Carrera,
Y respecto de su pregunta, el señor Danilo Carrera a la presente fecha no ejerce ninguna función directiva en el Banco de Guayaquil. Bien, ¿cuál va a ser su postura frente a la anticipación de esta audiencia de formulación de cargos? ¿O es que la Fiscalía solo se basa en este audio, en este pendrive? ¿No tiene otras pruebas para poder presentar este proceso de formulación de cargos en contra de su cliente? Mire, yo le puedo decir que conozco el proceso desde la página número 1 hasta las últimas diligencias que se han dado, y como indicios probatorios usted debe de presentar ante un juez para formular cargos versiones de personas que han conocido del hecho, peritajes que pudo haber hecho la Fiscalía, pero las versiones establecen que mi cliente no tenía conocimiento ni relación alguna con las otras personas que han intervenido en toda esta trama. No existen grabaciones respecto de él y no existe ninguna pericia válida que lo incrimine a él en estos hechos. Por eso nosotros sostenemos que cualquier indicio que presente la Fiscalía de ninguna manera compromete a mi cliente y que solamente son parte de una trama que ha armado el medio digital, que no ha dado las facilidades para poder establecer si los audios que ha presentado efectivamente son válidos o no. Bien, gracias. Es muy importante la contribución en este caso de la defensa de Danilo Carrera, esa trama que usted menciona y que ha sido premiada en México por la CIF. Veamos si es que es verdadera. La Fiscalía deberá encargarse con los jueces de aquello. Que tenga excelente noche. Muchas gracias.